Hola, nosotros somos el grupo de la Noche Estrellada. Este grupo está compuesto por Kenny Morillo, Oliver Turbí y quien les habla, Crismardi González. Contraste de color. El contraste de tonalidad se refiere a la diferencia o disparidad entre tonalidades presentes en una imagen, diseño o composición. Puede ser utilizado para crear énfasis, jerarquía visual y mejorar la legibilidad. El contraste de luminosidad se refiere a la diferencia en brillo entre las distintas áreas de una imagen, diseño o composición. Se basa en la percepción de la luz, la oscuridad, en una escala de grises o de colores. Un alto contraste de luminosidad significa que hay una marca referencia entre las áreas claras y oscuras, mientras que un bajo contraste indica que estas referencias son más sutiles. El contraste de temperatura se refiere a la diferencia percibida entre los tonos cálidos y los tonos fríos en una composición visual. Los colores cálidos como el rojo, el naranja y amarillo suelen asociarse con sensaciones de calidez, energía y cercanía, mientras que los colores fríos como el azul, verde y púrpura Evocan sensación de frescura, calma y distancia. El contraste complementario en el color se refiere a la relación entre dos colores opuestos en el círculo cromático. Los colores compuestos son aquellos que se encuentran directamente opuestos entre sí en el círculo cromático. Cuando se utilizan colores complementarios en conjunto, tienden a resaltarse mutuamente y a intensificar su brillo y contraste. Esto puede utilizarse para crear énfasis en ciertas áreas de una composición o para lograr una sensación de equilibrio visual. El contraste simultáneo es un fenómeno perceptual en el que el color de un objeto parece verse afectado por los colores que lo rodean. Este efecto ocurre cuando el cerebro humano interpreta los colores en relación con su entorno. Por ejemplo, si colocas un parche de color gris en un fondo negro, parecerá más claro que si lo colocaras en un fondo blanco. El contraste de cualidad en el color se refiere a la diferencia perceptual entre dos colores basadas en sus características cualitativas, como el matiz, la saturación y el brillo. Este tipo de contraste es independiente de la luminosidad y se basa únicamente en las propiedades del color en sí mismo. El contraste de cantidad en el color se refiere a la diferencia en la cantidad de un color en comparación con otro en una composición visual. Este contraste es una técnica utilizada en diseño gráfico, arte y fotografía para crear interés visual y mejorar la legibilidad y claridad de una obra. Por ejemplo, en diseño gráfico puedes utilizar el contraste de cantidad de color al combinar áreas grandes de un color con áreas más pequeñas de otro color. Esto puede ayudar a dirigir la atención del espectador hacia ciertos elementos dentro de la composición o equilibrar la distribución visual del color. La armonía del color. La armonía del color se refiere a la combinación equilibrada y agradable de colores en una composición visual. Implica la selección cuidadosa de tonos, valores y saturaciones para crear una sensación de cohesión y unidad en una obra de arte, diseño gráfico, moda o decoración de cualquier otro medio. La armonía del color puede lograrse mediante la comprensión de principios como el contraste, la complementariedad, la similitud y la gradación. Esquema monocromático. Un esquema monocromático es una técnica de diseño que se basa en el uso de un solo color y sus diferentes tonalidades, sombras y tintes. En este esquema se utiliza una sola base de color y se varía su intensidad al agregar blanco o negro. Este enfoque proporciona una apariencia cohesiva y armoniosa, ya que todos los colores presentes están relacionados entre sí. Los esquemas monocromáticos son populares en el diseño gráfico, en el diseño de interiores y en el diseño de moda, ya que ofrecen una estética elegante y sofisticada. Esquema análogo. Un esquema análogo es una combinación de colores que se basa en tonos adyacentes en el círculo cromático. Estos tonos suelen compartir similitudes visuales y crear una sensación de armonía y cohesión en una composición. Por ejemplo, un esquema análogo podría incluir colores como el rojo, amarillo y naranja, o, en dicho caso, el verde, azul y violeta. Este tipo de esquema de color es versátil, ya que puede ser utilizada en una variedad de contextos, desde diseño gráfico, pintura y hasta diseño de interiores y moda. Esquema análogo con acento. El esquema análogo con punto es una variación del esquema análogo que puede agregar un tono de contraste
al incluir un color que está opuesto o cerca del color principal en el círculo cromático. Este color adicional se utiliza como un punto focal para agregar interés visual y romper la monotonía de los tonos similares en el esquema análogo. Por ejemplo, si el esquema análogo principal consiste en un tono azul, verde y turquesa, el punto podría ser un tono naranja u amarillo que contraste con estos colores, creando un impacto visual adicional. Esquema complementario. El esquema complementario es una técnica de diseño que se basa en el uso de colores que están directamente opuestos entre sí en el círculo cromático. Estos colores complementarios crean un fuerte contraste visual y pueden utilizarse para destacar elementos específicos en una composición. Por ejemplo, los colores complementarios incluyen el rojo y el verde, azul y el naranja, el amarillo y el morado. Cuando se utilizan juntos, estos colores crean una sensación de equilibrio y dinamismo en el diseño. Este esquema complementario es popular en el diseño gráfico, la pintura y la moda debido a su impacto visual y su capacidad de captar la atención del espectador. Esquema triádico. Este esquema es una técnica de diseño que se basa en el uso de tres colores equidistantes entre sí en el círculo cromático. Estos colores forman un triángulo equilátero en el círculo cromático y se utiliza en combinación para crear una composición visual equilibrada y armoniosa. Un ejemplo común de un esquema triádico es la combinación del rojo, amarillo y azul, que son colores primarios. Otros ejemplos podrían ser la combinación de naranja, verde y morado. Los esquemas triádicos ofrecen un alto contraste y una sensación de vibración en el diseño, y son populares en el área como el diseño gráfico, la pintura y la decoración de interiores. Esquema tetrádico. El esquema tetrádico, también conocido como el esquema de cuadrado, es una técnica de diseño que se basa en el uso de cuatro colores equidistantes entre sí en el círculo cromático. Estos colores forman un cuadrado en el círculo cromático y se utilizan en combinación para crear una composición visual equilibrada y dinámica. El fenómeno de las imágenes residuales. El fenómeno de las imágenes residuales es un efecto óptico que ocurre cuando observamos un objeto o una luz brillante durante un periodo de tiempo y luego miramos hacia otro lugar donde hay una superficie uniforme o sin estímulos visuales. Lo que percibimos es una imagen residual que parece tener colores complementarios al objeto original. Los atributos del color. Los atributos del color son las características que describen y definen los distintos aspectos de un color. Estos atributos son utilizados para comunicar y comprender cómo se perciben los colores. Los atributos principales del color incluyen matiz, tono. Es la propiedad que nos permite distinguir entre los diferentes colores como el rojo, el azul, verde, etc. El brillo, luminosidad o valor es la percepción del color en términos de su claridad o su oscuridad. Los colores brillantes son más claros, mientras que los colores oscuros son más apagados. Saturación o intensidad. Se refiere a la pureza o la viveza del color. Un color altamente saturado es uno que no contiene ningún matiz de gris, mientras que un color menos saturado es más apagado y puede parecer más grisáceo. El valor del color. Métodos para aclarar y oscurecer colores. Métodos para aclarar colores. Añadiendo blanco, añadiendo amarillo, diluyendo la pintura. Métodos para oscurecer colores. Añadiendo negro, añadiendo azul o violeta, añadiendo el color complementario. 3 formas de examinar los colores con exactitud. A puño cerrado. Esta técnica implica cerrar el puño y observar el color a través de una apertura entre los dedos. Al limitar el campo de visión, se reduce la interferencia de otros colores y se puede concentrar en el tono específico que se esté evaluando. Es especialmente útil para ajustar tonalidades y evaluar la temperatura del color. El tubo de papel. Al enrollar un trozo de papel blanco en forma de tubo y mirar a través de él, se puede aislar el color deseado y evitar la influencia de otros colores en el entorno. Esto permite una evaluación más precisa del color y ayuda a determinar su verdadera saturación y tono. La rueda de valores. Esta técnica implica usar una rueda de valores, que es una herramienta que se muestra diferentes tonos y valores de un color específico.
desde el tono más claro hasta el más oscuro. Al observar los colores a través de la rueda de valores, se puede comparar en los tonos de referencia y determinar con mayor precisión su posición en la escala de valores, lo que facilita la mezcla de colores y la creación de graduaciones tonales precisas. Armonías de color. La armonía de Albert Monsell. Esta armonía se refiere al sistema de color desarrollado por Albert Monsell a principios del siglo XX. Este sistema organiza los colores en términos de 3 atributos: matiz, color, valor, claridad y croma, intensidad. Es una herramienta importante en campos como el arte, el diseño y la ciencia del color, ya que proporciona una forma sistemática de describir y comunicar los colores de manera precisa y coherente. El equilibrio en el color. El equilibrio en el color se refiere a la distribución armoniosa de los diferentes tonos, valores y saturaciones en una composición visual. Es importante para lograr una estética agradable y una comunicación efectiva. El equilibrio puede lograrse de varias maneras, como mediante la distribución simétrica o asimétrica de los colores, la creación de contrastes adecuados y la consideración de la psicología del color para transmitir el mensaje deseado. Cuerpos de colores. El sólido de Monsell, también conocido como esfera de Monsell o modelo de color de Monsell, es una representación tridimensional del sistema del color desarrollado por Albert H. Monsell. Este sistema representa todos los colores percibidos por el ojo humano organizados en términos de 3 atributos: matiz, color y croma. La intensidad del color de Monsell se asemeja a una esfera donde el eje vertical representa el valor, desde el negro en la parte inferior hasta el blanco en la parte superior. El ángulo superior alrededor de la esfera representa la matiz y la distancia desde el centro hacia afuera representa el croma. El doble cono de Ostwald. El doble cono de Monsell es una representación alternativa al sistema del color de Monsell. A diferencia del sólido de Monsell, que es una esfera, el doble cono muestra los colores en una forma de 2 conos entrelazados, uno dentro del otro. Este diseño permite una representación más intuitiva de la relación entre los colores y sus atributos de matiz, valor y croma. El cubo de Alfredo Hickethier. El cubo de Alfredo es una representación tridimensional del sistema de color que fue desarrollado por el psicólogo suizo Alfredo. A diferencia del sólido de Monsell, que utiliza 3 atributos de colores: matiz, valor y croma, el cubo de Alfredo se basa en 4 dimensiones perceptuales del color: luminosidad, cromatismo rojo-verde, cromatismo amarillo-azul y saturación. Este modelo se usa principalmente en la psicología del color y el diseño de las interfaces gráficas para comprender cómo se perciben los humanos los diferentes aspectos del color y cómo interactúan entre sí.